Para comprender la crisis global que empezó en el año 2007, es fundamental conocer cuál era la situación del mercado de la vivienda en los Estados Unidos y su relación con el acceso al crédito bancario principalmente, y esto es lo que vamos a ver. Bueno, pues el mercado de la vivienda había sufrido un aumento enorme de la demanda por una serie de factores económicos y sociales, con lo cual que permitían pues, adquirir una vivienda en propiedad. A su vez, las segundas residencias, la compra de segundas residencias también era un mercado importante. En 2006 el 14% de las viviendas que se compraban eran segunda residencia, y luego con fines especulativos, con fines de inversión, gente que pensaba comprar la casa en un momento dado y revenderla más adelante obteniendo un beneficio. Claro, este aumento de la demanda pues provocó un aumento del precio de la vivienda, puesto que es difícil el mercado de la construcción que se ajuste exactamente a las necesidades, puesto que fabricar una casa pues conlleva un periodo muy prolongado en cuanto a meses, incluso años. Por otro lado, pues las personas pues, podían recurrir a las hipotecas, puesto que por un lado pensaban que como el precio de la vivienda iba a aumentar, pues de ese aumento del precio de la garantía hipotecaria, pues podrían obtener nuevas formas de financiación, y luego pues la gente también lo que hacía era hacer segundas hipotecas sobre la vivienda, pero no con el fin de hacer mejoras en la vivienda, sino simplemente con fines de consumo. Es decir, que se hacía una hipoteca sobre la casa para irse, por ejemplo, de vacaciones a Disneylandia. Entonces, lo que ocurre a finales de 2006 es que en el momento donde el precio era ya muy elevado, los especuladores abandonan el mercado, dejan de comprar viviendas, puesto que piensan que el precio ya es muy alto y que no van a poder comprar en ese momento y revender a un precio mayor. Con esto lo que ocurre es que la demanda de viviendas cae. Nos encontramos entonces que además las casas que se habían empezado a construir varios meses antes o varios años antes se van terminando, con lo cual hay un exceso de construcción, y por otro lado empiezan las ejecuciones hipotecarias, gente que no puede pagar su hipoteca y que el banco se queda la casa y la vende. Con lo cual tenemos por un lado una demanda que cae y una oferta que aumenta. Y entonces, como consecuencia de esto, pues los precios se desplomaron. Vemos aquí cuál es la evolución de los precios, el aumento porcentual de cada año. Vemos que hay aumentos muy grandes desde el año 98, pero que principalmente a partir del año 2003, pues los aumentos son brutales. Y que cuando empieza la crisis en el año 2006, la crisis en el mercado de la vivienda, pues la corrección es también brutal. Hay que decir que en el mercado americano esta corrección fue muy fuerte en los primeros años, y que pues a partir del año 2008-2009 pues ya se ha estabilizado y ya el gráfico se movería en este entorno. Algo que, por ejemplo, no ha pasado en el caso español, en el cual la corrección no ha sido tan fortísima y que, bueno, pues entonces hace que todavía no se haya alcanzado otra vez los precios de equilibrio. Bueno, pues para entender por qué ocurrió lo de la demanda tan grande de viviendas, pues hay que entender que la causa principal fue el fácil acceso al crédito bancario. Es decir, las personas que normalmente no disponemos de una cantidad suficiente para adquirir una vivienda, pues debemos ir al banco a que nos dé el dinero. Entonces, pues si el banco nos da el dinero, podemos podemos comprar la casa, si no, pues no. Entonces, ocurrió que el acceso al dinero bancario pues era muy fácil y era muy atractivo. Pues por un lado, tenemos unos tipos de interés muy bajos, con lo cual, bueno, pues el interés que había que devolverle luego al banco era menor, con lo cual hace interesante la compra de la vivienda, puesto que la Reserva Federal Americana había disminuido los tipos de interés para frenar el colapso bursátil, el colapso económico que hubo entre los años 2000 y 2003, y vemos cómo los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal bajaron del 6,5% al 1%, con lo cual el dinero era muy barato. Prácticamente te prestaban el dinero y tú tenías que devolver la misma cantidad que te habían prestado, pero más adelante. Y además, por otro lado, pues se presumía que el precio de las viviendas continuaría aumentando
con lo cual, pues esto hace que la garantía hipotecaria pues sea muy grande, puesto que en el caso de impago el banco podría vender la vivienda y revenderla a un precio mayor del dinero que le había prestado a su cliente. Además, hay un factor muy importante, y es que los compradores de viviendas suelen pagar un tipo de interés variable y con un diferencial muy bajo en los primeros años y que posteriormente irá aumentando. Por ejemplo, digamos que el tipo de interés de referencia, que en nuestro caso es el Euribor, pues sería, claro, en el caso americano no, pero por ponerle un ejemplo europeo, pues tendría que ser que los primeros años se pagaría Euribor más 0,01, por ejemplo, y que al cabo del quinto año pues se pagaría Euribor más 2%. Claro, eso hace que los primeros años sea muy interesante el tener una hipoteca, puesto que realmente no vas a pagar prácticamente nada. Luego ya con el tiempo, pues ya vendrán los problemas, pero de momento la cosa va bien. Claro, esto, por ejemplo, en el caso español, pues no suele ocurrir, el diferencial suele ser siempre fijo. Además hay que tener en cuenta que, bueno, la otra opción frente a la compra de la vivienda es el alquiler. Y entonces, pues en muchas ocasiones, pues era más barato tener una hipoteca que tener un alquiler. Además hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, cuando uno compra la vivienda y tiene una hipoteca, en el caso de que deje de pagar, el banco se queda con la vivienda, pero ya no persigue al cliente. Ya no, el cliente le da la casa al banco y ahí se acaba la relación contractual. En el caso español, por ejemplo, no sucede así. La vivienda es una garantía, pero no es la única garantía. Entonces el banco puede ir contra el cliente hasta la muerte. Entonces, claro, en Estados Unidos mucha gente vio que, bueno, que estaba pagando, cuando pasaron esos primeros años y tenía que pagar un diferencial más alto, comparaba y decía, si estoy pagando muchísimo dinero comparado con lo que pagaría de alquiler por una vivienda mejor. O incluso podría decir, ahora que los precios de la vivienda están bajando, ¿por qué estoy yo pagando esta hipoteca tan alta? Dejo de pagar esta hipoteca tan alta, que el banco se quede con esta casa y yo voy y me compro otra más barata. Claro, todo esto ocasionó que de pronto y porrazo saliera muchísima vivienda a la venta, con lo cual los precios se desplomaron. Por otro lado, tenemos a las instituciones financieras, a los bancos, pues que estaban interesadas en dejar mucho dinero, sin tener en cuenta pues la capacidad de devolución del préstamo por parte de los clientes. Entonces, se relajaron los requisitos para conceder préstamos, puesto que, bueno, en la cadena hipotecaria, que está compuesta por los brokers hipotecarios, por los bancos de inversión, por las agentes de rating y demás, pues todos iban ganando dinero conforme se generaban más préstamos hipotecarios. Claro, luego esto tuvo una contrapartida, pero en el primer momento se asume el riesgo con alegría y, bueno, y vamos ganando dinero, y mientras yo gane dinero a corto plazo, pues, en fin, no me preocupo del futuro. De hecho, si todos los bancos están ganando mucho dinero con este negocio y hay un banco que es más prudente, pues ese banco prudente se queda como un tonto. Especialmente cuando resulta que en caso de que la cosa vaya mal, se espera que el gobierno, pues, gobierno, que por cierto es con B, que esto es de government, está en inglés, pues vaya a rescatar al banco en cuestión, como ocurrió en 1998, cuando un fondo de inversión muy grande pues iba a quebrar, y entonces los gobiernos de todo el mundo se reunieron para salvarlo. El efecto too big to fail, que es demasiado grande como para dejar que caiga. Además, a toda esta evolución se juntó el proceso automatizado de concesión de préstamos, con lo cual pues los bancos prácticamente no miraban ni el crédito que concedían, ni la capacidad de devolución, ni el valor de las garantías. Simplemente estaban interesados en dejar dinero sin controlar, por ejemplo, el salario que recibían los clientes y si iban a ser capaces de asumir las cuotas o el aumento de las cuotas en el futuro. Vemos como, bueno, pues que realmente todo esto hace que los préstamos hipotecarios pues fueran más arriesgados. Pero a pesar de esto, la prima subprime bajó pues de 280 pipos a 130. Eso significa que las titulizaciones, las cédulas hipotecarias que emitían los mercados,
está relacionado el tipo de interés que vas a pagar a los inversores con el riesgo que asumen los inversores. Cuanto más riesgo hay, pues más interés tienes que pagar al inversor, a la persona que te compra ese bono. Pues aquí fue al revés. En vez de aumentar, porque es más arriesgado comprar estos bonos, esas titulizaciones hipotecarias, pues el precio bajó. Lo cual, pues bueno, no deja de ser llamativo. Es decir, que realmente el mercado que se supone que siempre es tan listo y que es tan transparente y que lo sabe todo, pues había perdido el norte. De hecho, vemos cómo el porcentaje de préstamos subprime sobre el total de préstamos, es decir, los préstamos hipotecarios, el dinero que habían prestado los bancos a personas cuya capacidad de devolución era por lo menos dudosa, pues era del 5% en el 94, del 13% en el 99 y del 20%, es decir, 600 billones de dólares en el año 2006. Es decir, vemos cómo el sector bancario se estaba volcando en prestar dinero para la adquisición de viviendas a unas personas que normalmente no van a tener capacidad de devolver ese préstamo.